Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a Javier Portús, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Me gusta decir cariñosamente a las amigas de los amigos del Museo del Prado. Palabra de amigo, de amigas, de amigos del Museo del Prado. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia tan importante, tan necesaria para tantas cosas, no ya valientes, sino de dimensiones épicas, homéricas. Está Aquiles, Ulises y ya vosotros. Hace un año, María Antonia Ledó Álvarez comisarió una exposición homenaje al Prado con pinturas realizadas por algunos vigilantes de sala. Antonia fue también vigilante de sala que, aunque ya se jubiló, está esta tarde de alguna forma muy presente aquí. Es más, está presente aquí. La exposición fue muy impresionante con obras tan delicadas e intensas como estas. A mí se me encargó poner un pie de foto a cada obra y lo que empezó siendo un verso acabó siendo un poema independiente para cada artista. La exposición de homenaje al Prado estaba dedicada a lo mismo que este ciclo al profesor Calvo Serraller. Una viñeta con su caricatura a modo de cómic abría la exposición y al no ser propiamente una obra de arte, en ese caso se me ocurrió dedicarle un poema a Paco Calvo, hacerle como un retrato poético. Más allá de que es un poema de circunstancia, a mí me agrada puntualmente por dos cosas. En primer lugar, porque homenajea, es decir, plagia, el comienzo de un poema de Juan Ramón Jiménez muy famoso que dice «¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era?». Y en segundo lugar, porque cita a Carducho, el pintor, según Jonathan Brown, más infravalorado del siglo XVII, al que Paco Calvo dedicó mucho esfuerzo intelectual, además de libros que son actualmente imprescindibles para entender este pintor y, en parte, la teoría artística del siglo XVII. Voy a leer el poema como homenaje a Calvo Serraller. ¿Cómo hablaba, Dios mío, cómo hablaba del arte paleolítico rupestre? De unos bufones, de un retrato ecuestre, del odio de Caín o lo que amaba Platón el arte. Daba igual, escucho, aún su voz de sofista oscuro y lento, divagar con insólito talento acerca de Picasso o de Carducho. Dijeron que murió. Yo no lo creo. Esta mañana, es más, me ha parecido verle por los pasillos del museo sonriente y sereno y abstraído. Hay algo en él que es como muy nuestro, su condición eterna de maestro. Y hablando de maestros, quisiera dedicar esta conferencia a Carmen Garrido. Ella fue mi mentora, mi jefa, mi compañera de trabajo, mi amiga, ha muerto recientemente. Las personas que nos importan mueren demasiado jóvenes y hace demasiado poco tiempo. Ella escribió el libro definitivo sobre la técnica de Velázquez. Bueno, a ella no le gustaría que hablara en esos términos de su libro. Digamos que un libro definitivo sobre la técnica de Velázquez, y por eso es de justicia que esta charla, donde citaré su nombre varias veces inevitablemente, esté dedicada a ella. En unas conversaciones entre Borges y Sábato, que acabaron en un libro que se llamaba Diálogos, Sábato decía que el título era la metáfora esencial del libro. Siempre que elijo un título para una charla o un artículo, quiero que sea significativo y a la vez con ciertos aspectos literarios, como una coraza para que dentro de 50 años se sigan leyendo o escuchando estas charlas con cierto interés, pero también con una cierta simpatía literaria. Los títulos que he puesto en algunos artículos dedicados a Velázquez son La cuadratura del círculo, calco y originalidad en el primer Velázquez. Vamos a hablar de eso esta tarde. Más cuadros que paredes, recogiendo una cita de Joan Muret, una de las pocas referencias al Salón de Reinos en el siglo XVII, de 1667, que decía, no sé de qué manera está adornado el salón en otras estaciones, pero cuando nosotros estuvimos se veían más cuadros que paredes, que es justo lo que sucede en el Salón de Reinos. Las pinturas no solo estaban sobre las paredes, sino también en algunos puntos sobre las puertas. También comentaremos ese tema. Deshilando las hilanderas, para un tema de interpretación iconográfica a raíz de la documentación técnica. Y para tratar el tema de las autorías, de Velázquez o no Velázquez, un tema complejo que de alguna forma también nos roza a los que trabajamos en la técnica, hice directamente como un poema, Adrián Pulido Pareja, un Velázquez de los pies a la cabeza.
troppo vero, demasiado cierto, o una traducción quizás menos literal pero más exacta, no puede ser verdad, fue el comentario que dijo el Papa al ver su propio, Inocencio X, al ver su propio retrato. Pero lo esencial del título en este caso es más el subtítulo, el pintor y sus técnicas. La clave está en el plural, ¿no? Se me ha invitado para hablar de la técnica, pero el tema es que no solo quiero hablar de la técnica. Vamos a hablar de los soportes que utilizaba el pintor, los tipos de imprimación, del dibujo subyacente, los cambios de composición, pero quiero involucrar toda esa información en los intereses técnicos, artísticos y casi sociales de Velázquez. En vez de técnica se hubiera podido titular El pintor y sus trucos, pero la palabra truco tiene un componente mágico y, lo que es peor, cómico, que está bastante alejado de esa visión artesanal y humana de Velázquez que os quiero transmitir hoy. Velázquez debió tener una formación estructurada de forma similar a otros muchos pintores, ya que era la costumbre gremial. En las ordenanzas, se conservan unas ordenanzas, por ejemplo, de 1632 en Sevilla, y en los contratos se estipulaba una vinculación profesional de unos 6 años, pudiendo ser el primer año de prueba, donde el aprendiz viviría en casa del maestro, éste le daría de comer, de vestir, le enseñaría, y cito textualmente, «el dicho vuestro arte bien e cumplidamente según e como vos lo sabéis, sin encubrir cosa alguna». Hay todavía una reminiscencia de los talleres gremiales de la Edad Media o del primer Renacimiento, donde existía el mito de que los maestros ocultaban información a los alumnos, sirviéndole el alumno en todo lo que el maestro le mandara, que le sea honesto e posible de hacer. Francisco Pacheco era un pintor manierista de mucho interés y siempre criticado talento. A mí me duele porque me gusta el estilo seco y arisco casi de Pacheco, que aunaba influencias flamencas e italianas de una manera ecléptica. Ocupaba un lugar destacado en el arte sevillano de su época por su amplia cultura y sus relaciones con la nobleza y el clero, que en definitiva eran los clientes, que eran los que tenían dinero. Además, era un teórico de primer orden, un esforzado artesano y un sabio técnico de los procedimientos pictóricos con una innata vocación didáctica. Todo este cúmulo de circunstancias lo conformaban como un maestro ideal. No es de extrañar que Juan Rodríguez de Silva, el padre de Velázquez, lo escogiera definitivamente como maestro de su hijo primogénito, quien probablemente habría mostrado desde muy pronto unas dotes extraordinarias para el dibujo. Y digo definitivamente porque parece probado que la primera decisión de los padres de Velázquez fue la de meter a su hijo en el taller de Herrera el Viejo. De la veracidad de este suceso nos da cuenta el propio Francisco Pacheco, que afea en su arte de la pintura a un indocto, Herrera no se examinó, pintor, el honor de ser maestro de su yerno. Ha sido justo estorbar el atrevimiento de alguno que se quiere atribuir esta gloria. Paradójicamente, al negarlo lo afirma, aunque fuera un suceso puntual, el año de prueba del que hablaban las ordenanzas, ese año, quizás fue ese año el que estuvo con Herrera, hablando además encima del gusto pictórico de los padres de Velázquez, de su capacidad de reacción frente a los problemas, de la fama en Sevilla en la década de los 30, que es cuando se escribió el arte, que se publicó finalmente en el año, póstumamente en el año 49, pero se escribió la gran parte del tratado a comienzos de la década de los 30. De las relaciones de Pacheco con Herrera, de la importancia de los gremios de España, es decir, aquí la importancia de un sencillo comentario, ¿no? ¡Qué riqueza! La relación de Herrera vendría ratificada y ampliada por Antonio Palomino en su Museo Pictórico. Aunque cambiaran de decisión, hay que elogiar el gusto pictórico de los padres al elegir como maestro a Herrera el Viejo, que como pintor era más atractivo y moderno que Pacheco, y hacer notar su deliciosa falta de estrategia empresarial al no haber elegido a Pacheco desde el primer momento, que era el mejor situado. De ambas cosas, el gusto y la estrategia, aprendería Velázquez con envidiable eficacia. Es verdad que al comparar cuadros de Pacheco y Velázquez de su primera etapa, no se puede más que aceptar una diferencia abismal entre ellos, pero en realidad son diferencias relacionadas con el talento, con la pincelada, con las ambiciones artísticas, más que con la técnica o los procedimientos artísticos, como ahora veremos. Todas las diapositivas que ponga en la charla, en la conferencia, van a estar a escala de tamaño real,
Para mí, que trabajo en Adobe Photoshop, es habitual. Yo, todos los cuadros que tengo con los que trabajo están a tamaño real, ignorando los píxeles por pulgada. Y si quiero comparar tamaños a escala real, lo único que hago es igualar los píxeles por pulgada y ya me quedan los tamaños iguales. Por ejemplo, esto. El tamaño en objetos materiales, como las pinturas, destinadas además a ocupar un lugar específico, como era un cuarto, un salón, un vestidor incluso, es un elemento que atañe particularmente a su significado. Estamos acostumbrados en los libros a comparar imágenes, digamos, un poco arbitrariamente, sin tener en absoluto en cuenta este aspecto. Tampoco hay que ser un radical, pero sí hay que ser al menos sensible. La primera elección material que tenía que hacer un pintor era elegir el tipo de soporte en el que quería trabajar. De las 130 pinturas atribuidas comúnmente, con vaivenes, evidentemente, de atribuciones que dan unos y no otros, a Velázquez, todas son sobre lienzo. Es verdad que hay una miniatura, hay también un cobre en discusión, pero todas las aceptadas por todo el mundo son el lienzo. El tipo de lienzo empleado venía determinado por dos factores, que son el tamaño de la obra y también por la calidad de la obra. En Sevilla, para los tamaños menores de 1,15 m, se utilizaba en el lado más corto del telar, porque el telar podía dar como máximo 1,15 m, pero de largo podían ser muy largos, en el lado más corto de la pintura, ¿no? Se utilizaba el clásico tejido de tafetán, que es este de aquí, que es el propio de hilos verticales entrecruzado con hilos horizontales. Es el tipo de lienzo más común en toda la historia de la pintura. Pero para los que iban entre 1,15 y 2 metros, muchos pintores que podían, además, económicamente, porque estaban bien situados, utilizaban el tipo de lienzo de mantel, un lienzo que tenía un dibujo bastante marcado y que daba un ancho superior. Cuando sucedía que cuando el ancho de la pintura era mayor de 2 metros, lo normal es que, ya que tenían que hacer una costura sobre el lienzo, utilizaran el lienzo más barato. Ya no podían evitar las costuras, aunque hemos encontrado en detalles de Murillo o en la exposición de Illescas del Greco, los cuadros del Greco de Illescas que están ahora mismo en el Museo del Prado, son telas de mantelillo con costuras, pero es una extrañeza. Velázquez únicamente utilizó telas de mantelillo en su etapa sevillana, ya que en Madrid se encontraban, quizás vinculados con el entorno de la corte, excepcionalmente tafetanes que llegaban a medir 2,5 metros de ancho, que son los que se pueden ver, por ejemplo, en las hilanderas o en las lanzas, que a su vez inevitablemente tiene una costura en la parte alta, pero ese ancho tan pronunciado de toda la escena principal está hecha con un solo paño. Ya que las pinturas están casi todas forradas, en el Museo del Prado y en todos los museos hay que estudiar los soportes a través de la radiografía, es decir, sobre la tela original sobre la que se pintaban los cuadros en el siglo incluso XVIII, pero normalmente en el XIX y sobre todo comienzos del XX, se encolaba otra tela para darle sujeción y firmeza a la tela original, y eso se llama rentelar una pintura. En el Prado existen excepcionalmente, y porque son cuadros que vienen de la colección real, 7 pinturas de Velázquez sin forrar. Esta es una de ellas, son los borrachos, pero también está el Baltasar Carlos a caballo, el Baltasar Carlos y el infante, el cardenal infante cazador, el Mercurio y Argos, la coronación de la Virgen, una de las villas Médicis también sin forrar, el pabellón de Cleopatra. La radiografía es una herramienta, como he dicho, fundamental para el estudio de los soportes, porque se pueden ver los añadidos. Aquí lo estáis viendo claramente, el añadido de la tela, ahora vamos a ver otros ejemplos, y a su vez, claro, las costuras de la tela. También las guirnaldas de tensión, que son muy importantes, que son esta deformación de la tela
producida cuando la tela original se claveteó sobre el primer bastidor, producía una tensión la tela que ya queda marcada para siempre. Si se desclavetea un cuadro original y se vuelve a rentelar sobre un lienzo más grande, siempre quedarán sobre la tela las guirnaldas de tensión, que son estas de aquí, y aquí os he traído una foto robada de un cuadro que actualmente está en el búnker de rayos X, donde podemos ver la tela original. Incluso aquí aparece como un orificio de lo que podría ser un clavo original de la pintura, aquí una tela de forración, y aquí esto es lo excepcional, pero bueno, sucede a veces, una segunda tela de forración. Este cuadro tiene 3 telas. O este detalle de las hilanderas, donde podemos ver la tela original, donde podemos ver el añadido, podemos ver los huecos incluso de la costura entre la tela original y la del añadido. Y después, además, podemos ver las guirnaldas de tensión y podemos ver incluso la huella que produjo el bastidor original cuando se imprimó la pintura, que es esta. Con lo cual podemos saber, de alguna forma, indirectamente, a través de la radiografía, qué tipo de bastidor tuvieron muchos de los cuadros de los pintores que estamos estudiando. Y los anchos de los bastidores, por ejemplo. Y si en algún punto, como sucede con las hilanderas, está cortada la tela original, podemos calcular con estas marcas la superficie de tela original que faltaría. Este es un cuadro, como os he dicho, de añadido y original, y más bien os quiero explicar este de aquí. No se ve ninguna deformación de la tela. Esto puede suceder por 2 cosas. Porque un cuadro de un tamaño determinado ha sido cortado en todo su perímetro y las marcas de los hilos deformados han desaparecido. A medida que se va hacia el centro de la pintura, desaparecen. Entonces, podemos estar viendo el fragmento de una pintura bastante mayor. Podemos calcular la intensidad, cómo va perdiendo intensidad las deformaciones de los hilos. O la segunda hipótesis es que sean retales de pintura. Se imprimaban superficies de cuadros más grandes y se sacaban trozos de esta pintura para cuadros menores, que es lo que posiblemente ha pasado en el Francisco Pacheco de Velázquez, que no tiene la más mínima guirnalda de tensión. Sobre el soporte de tela, que os he explicado brevemente, se aplicaba la preparación, es decir, el aparejado e imprimado del lienzo. No se pintaba sobre el lienzo crudo, en blanco. Era una tarea necesaria que en cada región tenía unas características singulares y que mostró en distintas escuelas, incluso en distintos artistas, una interesante y particular evolución. Sobre los procedimientos artísticos de la Sevilla de la segunda y tercera década del siglo XVII tenemos un documento de primer orden, que es el Tratado del Arte de la Pintura de Francisco Pacheco. Bueno, es un libro, tiene 800 páginas y, bueno, se puede leer en una tarde. Esto que estáis viendo es una probeta que utilizaron, que fabricaron mis compañeras del laboratorio de análisis con las recetas o las indicaciones que daba Francisco Pacheco o Antonio Palomino en su tratado, no solamente de la mezcla de los aceites de lino, linaza, sino además de los pigmentos originales que entonces se utilizaban y en las cantidades que dicen que se deberían poner. Y este es un poco el resultado. Preparaciones, ahora os la voy a detallar. Preparaciones, estas son las preparaciones según los tipos de color según las indicaciones de Pacheco y de Palomino. Y esta es una muestra estratigráfica cogida de una pintura donde vemos de alguna forma también el color mismo de la imprimación de la obra. Pacheco aconsejaba encolar la tela para permeabilizar el soporte con una fina capa de cola animal y aplicar posteriormente una imprimación a base de arcillas. El tratadista se refiere a estas como ese barro que se usa en Sevilla molido en polvo y templado en la losa con aceite de linaza. Es lo que conocemos los que trabajamos en técnicas como barro de Sevilla. Es decir, tierras con óxidos de hierro, negro carbón mezclado, carbonato cálcico, al que se adhería como consolidante y secativo el albayalde.
La mezcla daba a las imprimaciones sevillanas ese característico color marrón, parduzco o rojizo que estáis viendo, ¿no? Esta quizás, ¿no? Si miramos en fotos de detalle, partes sin pintar, imprimadas, pero partes sin pintar de algunas pinturas, podemos ver en la Adoración de los Magos de Velázquez, por ejemplo, este tono del que estamos hablando. O fijaros, en la misma Adoración de los Magos, esta es la cara del niño Jesús. En el borde, el límite entre el niño y la manga de la Virgen, aparece también el marrón. O este cuadro de Murillo, que es San Pedro en Lágrimas, que compró la Fundación Focus de Sevilla, donde aparecen también en muchos bordes o en muchas intersecciones de pintura, aparece directamente la imprimación de la que estamos hablando, ¿no? Es la que utilizaba Velázquez, Pacheco, Herrera el Viejo, Murillo. A nosotros nos llega un posible cuadro de Murillo, y vemos que no tiene una preparación. Digo de Murillo porque la evolución de Velázquez ahora vamos a ver que va a ser más compleja, pero nos llega para estudiar un posible cuadro de Murillo y no tiene esta tierra, que la voy a utilizar ya en términos técnicos, como decimos nosotros, barro de Sevilla, de imprimación, y saltan, bueno, muchas alarmas, sobre todo si es una pintura sobre lienzo, que en el caso de Murillo tiene soportes más variados, por eso lo digo. Esto es un poco, os he puesto aquí una imagen de un lienzo en blanco. Este lienzo se aparejaba y se imprimaba, es decir, que quedaría con este aspecto, y sobre este fondo óptico marrón ya el pintor empezaba a dibujar, que podía hacerlo en blanco o en negro. Lo normal del proceso creativo es hacer dibujos exentos y luego dibujar sobre el lienzo antes de comenzar a pintar. El dibujo debía ser con blancos, con lápices de yeso o albayalde, y repasado luego a pincel. Aquí he traído como una especie, para que veáis lo que podría ser un lápiz, un trozo de yeso cortado, simulando un lápiz. Ya el propio tratadista Cenino Cenini ya habla de un primer dibujo que luego se repasa con pincel. Tiene varios capítulos sobre esto, ¿no? De cómo se dibuja al principio sobre tabla con carbón y se repasa con tinta. Y el propio Pacheco también habla en los mismos términos, ¿no? Dice... Habemos dicho al principio de este libro que pocas veces se hacen cartones iguales del mismo tamaño de los cuadros que se han de pintar al óleo, así como de los dibujos pequeños por cuadrícula o a ojo teniéndolos delante. Se podía dibujar las figuras o historias sobre pared, tablas o lienzos, láminas o piedras, que en esto no hay diferencia más que en los ocreones. Si son grandes las cosas que se han de pintar del tamaño del natural, o mayores se harán ocreones largos con puntas sutiles de yeso, mate, duro y preparado con una caña de 3/4 de vara o de vara de largo. Es decir, que sobre las puntas de yeso para cuadros grandes se cogía... He traído una caña. Está verde porque la cogí antes de ayer. Y la punta de yeso se metía directamente en el hueco de la caña. Y los pintores dibujaban para composiciones grandes del natural o mayores con este nivel de separación, o con este otro. He traído otra, que para cuadros un poco más pequeños. Y dice, dice después que con cañas del mismo tamaño, del mismo tamaño, con un manojo de plumas de gallina atado en el hueco, para que mientras uno iba dibujando podía con la otra mano, con otra caña, con las plumas, ir borrando lo que le salía mal. Y se iba, digamos que bosquejando la escena. Había dibujos exentos, que con seguridad, por ejemplo, de Velázquez de la etapa sevillana no queda ninguno con absoluta seguridad, pero iban ya con eso en la cabeza, iban dibujando y borrando a la vez. Y cuando ya tenían el dibujo previsto, lo repasaban a pincel.
Velázquez acabaría dibujando, esbozando directamente en negro, ¿no? Justo antes de comenzar a pintar, en un proceso creativo donde resulta incluso complejo poder separar etapas del dibujo y la pintura. He traído esta imagen para que os hagáis una idea, en un cuadro, en este caso bastante sencillo, ¿no? Pero podría ser un dibujo con yeso, que luego, así quedaría, que luego se repasaría en negro, y sobre ese ya se empezaría, de la manera que se quiera, a pintar. Como ejemplo de esto he traído uno de los primeros cuadros que con seguridad son de Velázquez, que es de hacia 1617, ¿no? Es verdad que ya Velázquez, está aquí el Velázquez casi de los próximos 10 años, ¿no? Con esta contundencia de los bodegones, donde los objetos parece que tienen tanta contundencia que parece que están como rellenos de plomo. O estas caras cómicas e inquietantes como las propias de los borrachos. Cuando vemos la reflectografía infrarroja de estas pinturas, encontramos un dibujo en oscuro, con las limpiezas ya de pincel tan características de Velázquez, que podéis ver aquí, ¿no? Es decir, que no es una cosa característica solo de Velázquez, pero bueno, es un punto más a tener en cuenta. Por ejemplo, el Greco limpiaba los pinceles, lo que le sobraba de pintura en los pinceles lo limpiaba en los laterales de los cuadros. Y por ejemplo, el retablo de Santa María de María de Aragón, que se conserva en el Prado y que se quitó del retablo original, ha dejado al descubierto algo que posiblemente, digamos, que ocultaría el retablo, que son las limpiezas del pincel a uno y otro lado. Velázquez no las hacía en los extremos, sino por encima de lo que estaba pintando. Y actualmente en cuadros como Los borrachos, donde el azul del cielo se ha ido transparentando, es posible ver directamente estas limpiezas de pincel. Fijaros cuando... Ahora voy a poner Los borrachos y podremos quizá verlos. Y bueno, está el dibujo en elementos de perfiles, el contorneado de los detalles más trabajados, ¿no? Aquí veis las líneas de dibujo, el contorneado de los elementos más complejos, o el dibujo subyacente claramente a la vista con reflectografía, en los pequeños cambios de composición. Aquí veis que va la línea del cuello de este niño, no sé si lo llegáis a ver, que estaba en un lugar diferente a la posición en la que finalmente se ha pintado. Y esta es la radiografía. Aquí encontramos los perfiles ciertos de los que habla Pacheco, en términos ambiguos, ¿no? Y que hay especialistas, estos son estos perfiles de claros en la radiografía. Y hay especialistas, compañeros, digamos, míos, que lo asocian con un dibujo y que otros, como yo, lo asociamos a los perfilados pictóricos después del dibujo. Velázquez va casi modelando, y voy a decir un término un poco inexacto, pero va casi esculpiendo con una pintura muy densa, y esta pintura, he traído, bueno, ahora vamos a ver algunos detalles, deja un surco de pintura que en la radiografía, al contener más densidad de materia, absorbe más la radiación y por tanto se ve más blanco en la radiografía. Lo mismo ocurre con cuadros más ambiciosos de esta primera etapa. Aquí vemos visible, reflectografía y radiografía. El dibujo en negro muy suelto que se ve fundamentalmente en los cambios. Esta es la cabeza del rey mago que se asocia con un posible autorretrato de Velázquez, y encima vemos que está dibujado el cofre del rey negro a pincel muy suelto pero muy preciso, que no se llegó a pintar y que podemos ver, por tanto, con claridad en la reflectografía. Y bueno, y estos son los perfiles blancos muy precisos, ¿no? en algunos puntos, ¿no? Donde, bueno, pues, y estos son fotos rasantes donde se ve el perfilado. Fijaros que tiene casi una apariencia un poco casi escultórica, ¿no? Es posible que unas pinturas tan densas de capas de color, las cantidades de pigmento y, por tanto, de blanco de plomo fueran muy elevadas. Y, por supuesto, para estudiar la técnica nos tenemos que centrar también en la imagen visible, ¿no? El juego de empastes. Fijaros cómo la manera de estar empastado, incluso aquí parece que
ha apoyado uno de los dedos y ha dejado una huella dactilar de Velázquez. Yo colecciono huellas dactilares de pintores porque te las vas encontrando en Van Dyck. Hay tantas porque van seguramente imprimando los cuadros en mesas y los se van moviendo, que está todo, muchos bordes rodeados de huellas, ¿no? Y después en Velázquez es muy impresionante desde el primer momento la habilidad para combinar empastes con zonas muy planas y el talento, como en la barba, para con unas pocas pinceladas como las canas crear todo un abanico de texturas materiales. En cuanto a las preparaciones, al instalarse en Madrid en 1623, Velázquez adopta las típicas preparaciones rojas madrileñas. Eran las que se utilizaban, pero ¿las adoptó sin pensar o prefirió elegirlas conscientemente? En el fondo no sabemos. Es probable que él, cuando llegara a Madrid y viera estas son las sevillanas, estas son las madrileñas, y este ya es un cuadro donde ya están utilizando las madrileñas. Y aquí vemos el abanico de todo, las marrones sevillanas y las rojas madrileñas. Es posible quizá que él, se adaptara a lo que se estaba utilizando en Madrid y a la vez le resultara incluso más apropiado porque eran más utilizadas comúnmente en la pintura las rojas y le daban un tono de fondo óptico más luminoso. Quizás es probable que le gustaran. Aquí, bueno, yo no lo veo desde esta pantalla, pero deben de estar algunas de las limpiezas de pincel y vemos en muchos puntos ya del cuadro, a simple vista, incluso en esta foto pequeña, zonas donde se ve el fondo óptico rojo que no ha sido cubierto del todo. He traído un detalle, ¿no? Fijaros, ¿no? Este es el fondo óptico sobre el que dibujaba y luego pintaba. Esto es importante porque hay cuadros de los que se discute dónde están realizados. Por ejemplo, voy a citar uno donde ha habido una discusión tradicional, que es la Cena de Emaús, que se conserva en el Metropolitan de Nueva York. Tradicionalmente se pensaba que era un cuadro demasiado evolucionado para que lo hubiera hecho en Sevilla. Sin embargo, cuando se estudió técnicamente, se descubrió que tenía una preparación de barro de Sevilla y entonces, de alguna forma, hay que situarla allí. A mí, personalmente, técnicamente, no me cabe ninguna duda porque me parece impensable que ya estando en Madrid se fuera a preparar las imprimaciones que estaban utilizando en Sevilla. No tiene sentido y no hay precedentes de cuadros fechados con exactitud. Pero he traído una excepción. Siempre hay excepciones, ¿no? Hay que controlar. En la investigación que estamos haciendo del nuevo catálogo de Velázquez, siempre nos encontramos de todo tipo de excepciones, pero hay que unirlas y sacar conclusiones de todo eso. Bueno, esto es una excepción. Es un cuadro que se sabe, porque lo cuenta Pacheco en su libro, que está realizado en Madrid, que se lo mandó se lo pidió a Velázquez para que le hiciera un retrato a Luis de Góngora en Madrid. Sin embargo, cuando se estudió, debería de tener preparación madrileña, tiene preparación sevillana. ¿Qué explicación hay? Bueno, no hay mucha explicación, pero se le puede dar una explicación pensando que al ser su primer viaje a Madrid, Velázquez, sin saber dónde iba a encontrar lienzos, imprimaciones y cuadros en Madrid con el que poder trabajar, se llevara el lienzo preparado de Sevilla, con el tamaño que ya le había indicado Pacheco. Bueno, es un poco una excusa, pero puede ser una de las explicaciones. En un momento determinado, y a mí desde el punto de vista técnico me parece decisivo en la trayectoria de Velázquez, llega Rubens a Madrid. Velázquez fue un genio, y fue un genio es probable que desde muy temprano. No había tradición en su familia de artistas, sus padres tenían una posición, no de la nobleza, evidentemente, pero eran propietarios de casas, y sin embargo su hijo mayor se hace pintor, es decir, que Velázquez debió mostrar una inclinación hacia la pintura desde muy temprano. En el taller de Pacheco, con toda seguridad debió triunfar absolutamente, y la prueba de oro es que Pacheco le casó con su hija, vamos, que es ya la prueba de oro, ¿no?
Después intenta venir a la corte, que era algo prácticamente imposible. Después del primer intento del primer viaje a Madrid, ya en el segundo consigue que vean el cuadro, que entusiasme su pintura y se le contrata como retratista. Y en la corte no hace más que ascender. Esto seguramente creó una rivalidad con sus compañeros de trabajo importante y de alguna forma tenemos constancia de que fue así porque en 1627 se organiza un concurso para saber quién es el mejor pintor, en el que participan Nardi, Cagés y sobre todo Carducho, que era el gran pintor ese momento de la corte, y Velázquez, con el tema propuesto de la expulsión de los moriscos. Por desgracia, el cuadro que hizo Velázquez se quemó en el incendio del Alcázar de 1634-35, en la Nochevieja de esos años, de ese año 34. Pero el caso es que, bueno, también ganó Velázquez el concurso, ¿no? Es decir, incluso hay, en el Tratado de Carducho, hay, quejas veladas a un pintor que algunos han querido interpretar como que se refiere a Velázquez. El caso es que el año siguiente de ganar el concurso llega Rubens a Madrid y ya con Rubens Velázquez no puede. Y la prueba más clara es que el famoso retrato ecuestre, que no se sabe dónde está, desaparecido, que le hizo Velázquez en los primeros años y que estaba colgado en el Alcázar, se descuelga para colgar uno del mismo tema, el mismo rey, también ecuestre, de Rubens. Una humillación en la corte palaciega seguramente tremenda. Pero desde el punto de vista técnico, Velázquez tiene la oportunidad de conocer al gran pintor europeo del momento. Debió ser un impacto, lo voy a decir, digamos así un poco, pero Velázquez era un pintor de alguna forma todavía por formar. Tenía un extraordinario talento, pero no había pegado el salto que daría en este momento. El caso es que conoce a Rubens y uno de los temas decisivos para saber que hubo un contacto entre ellos, que dice que por supuesto Pacheco dice que Rubens con los pintores trató poco, pero con el que más trató fue con Velázquez, ¿no? Con su yerno. Pues son las imprimaciones. Es increíble, porque es como una información que teníamos oculta y que ha ido saliendo esta evidencia a la luz. Ya la dijeron en el 97 creo que se publicó un artículo sobre este tema, pero hemos ido ahondando y efectivamente tenemos la evidencia ahora de que debió ser así. Rubens utilizaba preparaciones muy blancas. Prácticamente nadie utilizaba preparaciones blancas en el entorno de la corte, excepto Maíno en algún momento, ¿no? Y fijaros cómo son las radiografías de Rubens. Estas son las copias que hizo Rubens en Madrid durante el tiempo que estuvo. Esta es la copia de la Danieva de Tiziano. Fijaros qué cantidad de blanco de plomo tiene, que apenas es perceptible la pintura, porque la densidad radiográfica de la propia imprimación absorbe toda la radiación. Bueno, es verdad que se intuye aquí la pierna de Eva, incluso el torso un poco de Adán, ¿no? Pero fijaros qué potencia tiene la propia radiografía. Y fijaros lo que hace Velázquez a partir del conocimiento de Rubens. Y aquí están las radiografías comparadas. Cambió radicalmente a partir, pensamos, de ese momento. ¿Qué ventaja tenía todo esto? Al utilizar preparaciones blancas, que no es nada nuevo en la pintura. La pintura flamenca está hecha con carbonato cálcico, la pintura hispano-flamenca está hecha sobre yeso, que en el fondo es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero es algo que, bueno, se había ido perdiendo, ¿no? y ya casi nadie lo utilizaba. Pero esto en Velázquez particularmente crea un efecto de texturas extraordinario, porque el fondo blanco con la pintura tan diluida de Velázquez crea un efecto de retroiluminado donde la luz, digamos, que golpea en el fondo blanco y vuelve hacia nosotros a través de las transparencias de color. Es algo que Velázquez además utilizó con una especial habilidad y eficacia. Entonces, para resumir, porque a partir de ahora Velázquez ya utilizará este tipo de preparaciones durante toda su vida. Preparaciones sevillanas, y lo digo también pensando en la cronología de las pinturas. A partir con las imprimaciones podemos
podríamos datar las pinturas de Velázquez en parte, ¿no? Preparaciones sevillanas, barro de Sevilla, preparaciones rojas madrileñas. Y esto es un poco lo sorprendente. Hay un momento en que hay sobre preparaciones rojas reimprimaciones blancas. Es como si en cuadros fechados precisamente en ese momento, es como si Velázquez los cuadros que tenía en el taller sin pintar, pero imprimados de rojo, los cogiera y los reimprimara de blanco. Sucede en cuadros como este, ¿no? ¿Qué pasa en Italia? Pues en Italia pasa de todo, ¿no? Porque es verdad que hay que comprender también que es un viaje, que el artista se tiene que nutrir un poco de lo que hay, ¿no? en cada sitio. Pero en Italia vemos estos. Por una parte, una preparación, aquí no está en escala de tamaño real, una preparación que se parece a las sevillanas, pero que son también las que se están utilizando en Italia. Por otra parte, una preparación parecida a las sevillanas, que son las que se están utilizando en Italia, pero reimprimada, como hemos visto en los cuadros anteriores. Y por primera vez, un cuadro imprimado de blanco totalmente. Va a ser el primero que haga de una forma total Velázquez, que son la fragua de Vulcano. Y estos son las probetas que se hicieron con las cantidades de blanco de plomo y de aceite que dicen los tratados, ¿no? Es verdad que con el aceite de linaza estos fondos se han ido amarilleando un poco con el tiempo, pero ya veis que son esencialmente claros, ¿no? Pueden ser estos, pueden ser estos. Y el dibujo, a partir de ahora, es un dibujo bueno, muy esencial, aunque es verdad que muy preciso, ¿no? Con muy pocas líneas. Fijaros aquí el dibujo en estado, digamos, en estado puro. Podemos saber que se trata de Felipe IV. O los dibujos, aquí están en escala de tamaño real, los voy para verlos, lo voy a ampliar. Pero ya vemos, ¿no? Un dibujo muy esquemático y a la vez muy exacto, muy preciso. Y qué interesantes estos dibujos, ¿no? Con ciertos cambios de composición con respecto a la imagen, cómo ha ideado la figura, también cómo trabaja un poco también el rostro de Spínola. O aquí, ¿no? Este cuadro del retrato de hombre joven de Múnich, extraordinario, donde fijaros el dibujo por el perfil del rostro o en el cuello, o este detalle, ¿no? Magistral. O lo que pasa con la costurera, quizá de los años 50 ya, donde el dibujo y el bosquejo es la misma cosa, donde el labrado de los colores, es decir, el labrado es como lo dice Pacheco, ¿no? Donde se empieza a pintar y según este proceso, carnaciones, ropas, paisajes y otra vez acabando por las carnaciones, es decir, donde el labrado de los colores y la pintura definitiva son también una misma cosa. En las obras más acabadas de la década de los 30, el dibujo parece que ha desaparecido, ¿no? El color es dibujo. Fijaros cómo rebordea, cómo está contorneando la figura con los colores azules, ¿no? El dibujo se ha transfigurado en el color y el color en la luz. Y esto me lleva a una reflexión importante en esta conferencia. En muy pocos años Velázquez ha pasado de imprimaciones marrones a rojas, de rojas a blancas, de los bodegones sevillanos a los borrachos y de los borrachos a la fragua. Podemos decir que técnicamente Velázquez ha llegado a su madurez, pero también este es el término un poco más escandaloso que quiero introducir aquí hoy, a su plenitud. Seguirá haciendo cuadros milagrosos, pero ya no podemos decir que técnicamente Velázquez necesite más recursos de los que tiene y de los que domina. Ahora tenemos un concepto de la evolución, del progreso como muy optimista, ¿no? Pero Velázquez en este momento ha llegado a una altura tal que más que seguir ascendiendo podemos decir que planea por ella. Yo hablo desde la técnica, ¿no? A este pintor de los años 30 no se le habría ocurrido jamás pintar un cuadro como Las Meninas. Lo que estoy diciendo es que si se lo hubieran mandado a hacer, habría llegado a poder hacer algo parecido a Las Meninas. De los borrachos a la fragua han pasado solo 2 años. Y fijaros, son
Son dos mundos diferentes, 2 años. De Baltasar Carlos a la Margarita han transcurrido 20 años. Podríamos hacer un todavía más difícil, ¿no? Comparando las lanzas pues, con las hilanderas. Y lo vamos a hacer. En esta diapositiva quizás se ven más claramente las diferencias, pero se entiende más honestamente lo que quiero decir. Aquí hay una evolución, pero no hay una revolución como había existido antes. Un hermoso ejemplo de ciclo completo, más que del proceso creativo de Inocencio X, es como la prehistoria, la historia e historia del proceso creativo del Inocencio X, ¿no? Es un proceso también lleno de incógnitas, ¿no? Donde que hay que ir rellenando los huecos. Palomino dice que para hacer manos retrató a Juan de Pareja, que es verdad que David García Cueto comentó que, y es una hipótesis interesante, ¿no? Que él alejaba un poco este retrato de lo que era el retrato de Inocencio X. En realidad este cuadro se acaba en marzo de 1650 y ya en verano está retratando al Papa. Son 3-4 meses. Bueno, no me parece tampoco demasiado tiempo. Además, no sabemos los entresijos que pudo significar o la complejidad de retratar al Papa, ¿no? Y me parece que en este proceso juegan un papel significativo estos pequeños dibujos, que también, bueno, están a escala de tamaño real, pero los voy a agrandar, ¿no? 2 dibujos que por la intensidad, por su riqueza también, ¿no? Los puntos de vista, las posiciones, el Papa de frente, el Papa de perfil, las posiciones de sentado a un lado o otro. Son dibujos que tienen que ver con el dibujo preciso y eficaz de Velázquez, ¿no? Es como un pintor buscando soluciones. Y esto me parece que encaja muy bien en el proceso creativo que pudo tener Velázquez con la posibilidad de ver al Papa durante muy poco tiempo o a lo mejor en una especie de reunión, bueno, de cuando el Papa recibe gente, ahora no me sale exactamente la palabra, ¿no? Exacto, una audiencia. Curiosamente, lo que tienen de torpe le dan una autenticidad mayor, son como herramientas de trabajo en estado puro y de alguna forma uno siente que podrían ser las semillas de la pintura que conocemos. Y después luego, este es el cuadro, luego es importante en este caso el tamaño del retrato de Inocencio X, por una cosa de la que hablamos al principio de esta charla. El cuadro mide 1,40 por 1,20. Y recordar que las telas, el máximo de telas de anchos que se utilizaban en Sevilla y comúnmente también en Madrid y en Toledo era de 115. Este excede un poco ese tamaño. ¿Podía haber encontrado Velázquez unos tafetanes en Roma que fueran mayores de ese tamaño? Bueno, no sabemos exactamente si porque no los encontró o porque quiso hacer una tela más rica. El caso es que para este caso utilizó una tela con dibujo típica italiana. Es decir, si no supiéramos nada de que este señor es el Papa y de que el cuadro es de Velázquez y tal, podríamos llegar a la conclusión solamente viendo este tipo de tela que tiene un dibujo que se llama, comúnmente son dibujos de mantel, pero en concreto se llaman terliz y es típico italiano. Podríamos llegar a la conclusión de que es un pintor italiano el que hace este cuadro. El caso es que para evitar una costura o por la riqueza del cuadro, en este caso Velázquez recordó quizás las telas con dibujo de su primera madurez en Sevilla y cogió un terliz. Y después, para terminar el proceso del cuadro, que tiene un éxito, ya recordáis lo de Troppo Vero, se hacen copias. Y una de las copias de la que está documentada, porque lo cuenta incluso Palomino en su biografía de Velázquez, es que el propio Velázquez hace una copia de su retrato y que, bueno, toda la crítica piensa que es el cuadro que se conserva en el Museo de Wellington de Londres, cogido del equipaje de Bonaparte, el famoso equipaje de Pepe Botella, vamos, y que ha acabado por desgracia en Londres. Y a partir de estos 2 retratos ya copias
posteriores. Este retrato que se conserva como círculo de Velázquez en la National Gallery de Washington es un cuadro extraordinario, pero gran parte de la crítica piensa que no es de Velázquez. Bueno, nos habla también del éxito de los cuadros. Ya brevemente, como a golpe de diapositiva, he hablado de la técnica y un poco de los recursos de Velázquez, pero ahora quiero centrar en lo que dije en plural, esas técnicas, esos trucos de Velázquez también vinculados con su técnica y que podemos sesgar del general para darle una importancia mayor. Por ejemplo, el color en Velázquez. He traído fotocopiada la lista de pigmentos que ya en su día dio Carmen Garrido. Yo creo que prácticamente no se podía modificar casi nada. Son los pigmentos que utilizaban todos los pintores. En el caso de Velázquez es verdad que utiliza, y aquí he traído por eso esta diapositiva, pigmentos como el lapislázuli que no estaban al alcance de todos los pintores. El lapislázuli era más caro que el oro y era un pigmento que muchos pintores utilizaban sobre todo en las superficies. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del caso del lavatorio de Tintoretto, que está pintado con azurita y luego le da una serie de brillos con lapislázuli, haciendo el truco de que todo el azul es lapislázuli. De algunas veces del descendimiento de Van der Weyden, por cierto, se ha dicho que es el cuadro más caro del Museo del Prado porque la cantidad y la calidad del lapislázuli del manto de la Virgen es extraordinario. Y bueno, tres datos solamente con respecto al color, que son los habituales. Los verdes que utiliza, los famosos verdes de Velázquez, prácticamente en el 99,9% está mezclando azul, estos famosos verdes, ¿no?, que son preciosos, ¿no? Está mezclando azul con amarillo. Y cuando uno los mira en detalle, ve que efectivamente estos verdes que te parecían de lejos, es que son prácticamente azules también, ¿no? Es decir, que hay veces que la mezcla de amarillo es escasa. O los rojos con azurita y con laca laca cochinilla, ha conseguido estos matices de rojo jugando con las transparencias del fondo, con las densidades mezcladas con blanco de plomo, mezclando la azurita con la laca para los morados o los negros. Los famosos negros de Velázquez están casi todos hechos con negro carbón. En algunos puntos tienes negro humo, pero fijaros, ¿no? Decía Van Gogh en una carta a Theo, su hermano, decía, oye, ¿por qué me critican por utilizar los negros? ¿No lo utilizaba Frank Hals, Rembrandt, Velázquez? Los detalles. Hablaba Bouza, que me encantaba, lo voy a mirar, es que no me acuerdo de la palabra, ¿no? Pero es verdad que Velázquez parece que va pintando, ¿no? El pincel, solo pincel, pájaro suelto, que dice Rafael Alberti, ¿no?, que va pintando descuidado. Sin embargo, si uno lo estudia, Velázquez está lleno de detalles. Y esos detalles, hechos con mucha rapidez y precisión, son siempre informativos de muchas cosas, ¿no? Bouza hablaba del espejo de palacio, ¿no?, la falta de encogimiento, que es algo que es un término que está muy bien, lo copié por eso, porque tiene que ver también con la técnica, ¿no? Esa manera, ¿no?, de pintar. Bueno, fijaros aquí, ¿no?, estos elementos verdaderamente de despliegue técnico, ¿no?, que para eso en parte se pintó este cuadro. Es el que se trajo Velázquez a Madrid para enseñar en Palacio, y luego tuvo la oportunidad, cuando murió Fonseca, de catalogar, de inventariar la colección de Fonseca, y le dio a su propio cuadro el valor más alto. He cogido como detalle, como ejemplo para los detalles, este cuadro que parece que casi no tiene detalles. Esta es la imagen decimonónica que tenemos. En realidad, el cuadro con buena fotografía da esta visión. Y he traído una serie de detalles del cuadro, además de la crudeza que podría pasar desapercibida, ¿no?, de algunos elementos. Aquí vemos cómo hay clavos por debajo de la madera
Incluso uno de los clavos tiene un brillo metálico que sujetan el supedáneo, ¿no? Es algo que podría pasar desapercibido y que Velázquez se ha molestado en pintar. Luego hay gotas de laca, pero también hay algunas gotas de vermellón. Yo aquí no lo veo, pero os lo voy a señalar. ¿No? Como de vermellón, ¿no? que denotan un nivel de querer meterse en los detalles, bueno, sorprendente. ¿Cómo aparece en el costado de Jesús sangre hecha con laca y aparecen unos brillos de agua que nos están hablando de que el soldado romano acaba de sacar la lanza del pecho de Jesús y ha brotado, como dice el Evangelio de San Juan, sangre y agua, que es un tema que también hace en su crucifixión Van der Weyden en el cuadro que se conserva en el Escorial. Un detalle, por tanto, de cierta importancia iconográfica. Y hablando de importancia iconográfica, un tema discutido es si Jesús se crucificó desnudo, como era la costumbre en las crucifixiones romanas. Parte de lo desgarrador de la crucifixión era la humillación de que encima te ponían desnudo en la crucifixión. Y fijaros cómo la sangre que le cae pasa por debajo del paño y va por debajo. De alguna forma Velázquez nos está informando de algo que aparece en los evangelios apócrifos. El evangelio apócrifo de Santiago habla de que una persona se compadeció de Jesús y fue corriendo y le puso el paño, o Santa María Jesús de Ágreda habla de que los sayones que le iban a desnudar a Jesús se le paralizaban las manos. Es que Santa María Jesús de Ágreda es muy oportuno porque es la monja con la que se escribía asiduamente Felipe IV. Pues habla de que los sayones que le iban a quitar el paño de pureza se les paralizaban las manos. Aquí otra vez la sangre de laca, pero también con pequeñas gotas de vermellón que le caen por aquí, los nudos de la madera, el gris de la mano, el gris verdoso de una mano muerta. O cómo ha diferenciado el tono de la madera del patíbulum, que es lo que cargaba el reo del espites, que es la madera que estaba clavada siempre en el Calvario, cómo ha simulado incluso las espigas que encajonaban las dos piezas. En la adoración de los magos aparece la estrella, un tema bueno, de mucha relevancia iconográfica, y es un tema que mide, lo he medido en mis fotos a tamaño de escala real, mide 2,3 centímetros. No es nada, ¿no? Y sin embargo está ahí, y además tan en el borde que ahora mismo supongo que estará oculta. Fijaros dónde está el borde de la pintura, estará oculta por lo que muerde el marco de la pintura, ¿no? O las chispas, ¿no? Saliendo de la fragua, el hallazgo de esta expresión de asombro. Está escuchando cómo Apolo le está diciendo a Vulcano, al pobre Vulcano, que su mujer le engaña, ¿no? Pero fijaros que bien está acogida la expresión de absoluto asombro, al igual que, como el otro día comentó Fernando Marías, que me parece que es un hallazgo también, la mirada ciega de la vieja friendo huevos, que es también, es verdad que no está mirando al niño, y a mí la verdad es que cuando lo dijo no lo había leído nunca y me parece que está en lo cierto. Y después esas manos delicadas y un poco tartamudas, ¿no? de los ciegos tocando las cosas que le sucede a la vieja friendo huevos, ¿no? Me parece esto que habló de la tematización del tacto está muy, muy conseguido. La baba cayendo de los caballos de Velázquez que remiten a los retratos de Rubens, donde sucedía eso, que a su vez remiten a los retratos ecuestres de tipo literario, porque no se conservan, de Apeles, o estas especies de partes que están saliendo por debajo de la aracne, convirtiéndose en araña, que pueden ser las patas de la araña, según citan las traducciones de algunas de las traducciones del siglo XVI y XVII que pudo tener Velázquez en su taller. Otro de los temas claves para entender los recursos de Velázquez es el tema del calco. Nadie duda, en este caso concreto, que la pintura original es la del Prado.
y todo el mundo acepta la de la colección privada madrileña a la derecha como obra también de Velázquez. De la misma manera que muchos dudan de que la colección privada extranjera, que es la que está en el centro, sea de Velázquez. Sin embargo, las dos copias están más cercas entre ellas de lo que está ninguna con la original. Quizás si se acepta como original una de las copias, habría que aceptar también la otra, o si no se acepta ninguna, rechazar las dos, ¿no? Las dos copias técnicamente, tela, preparación, radiografías, están muy cerca de Velázquez, pero les falta la calidad. Sin embargo, si se piensa en un ayudante, las obras son demasiado buenas y demasiado raras, pues un ayudante hubiera intentado copiar la vibración del rostro, del colorido, cosa que el copista no ha hecho. Una solución optimista en estos casos, muy abundantes en Velázquez, sería pensar que las copió Velázquez, pero por el cansancio de repetirse y sobre todo por no tener el modelo delante, por no copiar del natural, como aconsejaba Pacheco y como criticaba Carducho, ¿no? Que decía, estos pintores que copian del natural, lo decía, os digo como el resumen, ¿no? Por eso está criticando los que copian del natural y concluye, por eso yo dijera que se ha de estudiar del natural y no copiar. Copiar hizo una obra de peor calidad, pero esto llevaría a tener que hablar de un Velázquez de primera división y un Velázquez también original de segunda, que es algo que hoy por hoy no se acepta. La solución pesimista es que lo hizo un ayudante, pero conlleva un nuevo problema. Este joven artista en Sevilla, Velázquez, ¿no?, tenía un ayudante capaz de hacer obras que tenemos que calificar de muy buenas si no lo comparamos con los originales, que es precisamente los que los velazquistas con razón dicen que hay que hacer. Y lo tenía cuando apenas había abierto el taller en Sevilla. Esto hay que darle, ¿no? Os he planteado un problema al que todavía no hay una solución dada con respecto a Velázquez, ¿no? Este es el rostro de Sor Jerónima de la Fuente del Prado, y esta es la copia. Sobre este tema de Velázquez, no Velázquez, escribí el artículo del que he dicho que incluso puse un título que era casi una rima, y la conclusión final del artículo, escribí un largo artículo explicando las limpiezas de pincel, el tipo de soporte empleado, pero la conclusión final del artículo es que muchas veces tenemos que decir si es Velázquez o no es Velázquez por un tema tan cogido por los pelos, tan complicado de definir como es la calidad, ¿no? Este es el detalle que he fotografiado, la pantalla, digamos, de la National Gallery, de la página web de la National Gallery, donde este cuadro, que yo pienso que es de Velázquez, y también, quiero decir, personas de más autoridad como Fernando Marías, que fue el primero que se lo leí, o Cruz Valdovinos, bueno, pues se sigue atribuyendo posiblemente al discípulo, al yerno y discípulo de Velázquez, Juan Bautista Martínez del Mazo. Bueno, esto no os lo voy a explicar en detalle porque ya estamos en el borde del tiempo, pero el tema del calco, que en Sevilla era una manera de rentabilizar la obra, en Madrid se volvió casi una obligación profesional, porque la obligación de Velázquez era hacer los retratos del rey y nutrir de la imagen real a distintos sitios, y en muchos casos al propio Velázquez, como en este caso, le tocó copiarse a sí mismo. En este caso es Velázquez calcándose a sí mismo, ¿no? Se pueden advertir levísimas diferencias de calidad, pero nadie duda de que estos son dos cuadros de Velázquez y son idénticos al mismo tamaño. El proceso de calco, que os lo digo muy brevemente, es este. Sobre un cuadro ya realizado se cogía un papel que se aceitaba. La manera de aceitar, de hacer transparente un papel, ya vienen en los primeros tratados que conservamos, que es dándoles diferentes manos de aceite para hacerlo cada vez más transparente. Estos papeles se iban pegando unos a otros. Aquí he puesto como pegados con lacre, podía ser simplemente encolados, y una vez realizados se calcaba la composición que estaba debajo.
Estos calcos no tenían que ser del cuadro completo. Es más, en Velázquez tenemos la certeza de que no eran del cuadro completo porque están calcados una parte y otra, por ejemplo, este cuadro con respecto al del Metropolitan de Nueva York, y luego los calcos no encajan exactamente. Es como que Velázquez hubiera hecho la parte de arriba y luego la parte de abajo por separado y lo hubiera encajado con unos centímetros de diferencia. Cuando ya tenías contorneado el perfil del cuadro, la pintura que querías hacer, le dabas la vuelta, ya lo tenías, le dabas la vuelta y contorneabas con carbón aquellas zonas que querías traspasar al calco. Luego eso se ponía sobre la superficie imprimada de un lienzo y se volvían a repasar los perfiles, haciendo que, quitando el papel, se había quedado marcado el perfilado que se quería calcar. Tenías el cuadro al mismo tamaño copiado y ya luego tenías que pintar. Esto es lo que hicieron con las monjas. Lo que pasa es que luego la pintura de las monjas se ha convertido mucho más seca por motivos que, como os he dicho, desconocemos. Esto es casi un imposible. Velázquez trabajando en equipo. Estos dos cuadros se han atribuido, y os he puesto dos detalles un poco como dramáticos en ese sentido, ¿no? El cuadro hecho casi con nada, parece casi una acuarela, y quizá el más torpe de toda la serie de los retratos ecuestres del Salón de Reinos, que es el de Margarita de Austria. Y estos cuadros, bueno, pues se atribuyen a Velázquez, luego ya se ha ido matizando Velázquez y taller, pero se le pagaron a él, es decir, que salieron de su taller. Estos son los cuadros, y vemos, al estudiar técnicamente estas pinturas, que fueron cuadros que están imprimados según las directrices. No te voy a decir que el propio Velázquez imprimara los cuadros, que nunca se ha sabido si es el jefe del taller el que imprimaba el cuadro. Posiblemente lo hiciera un ayudante siguiendo unas directrices, pero están imprimados siguiendo las normas de Velázquez. Y sobre él, tal como pusimos de relieve en un artículo de Javier Portús en que colaboramos Rocío Dávila, la restauradora, y yo, pusimos de relieve que una vez imprimado el cuadro, el bosquejo debió de ser del propio Velázquez, que es una cosa que, por la ambición de todos estos retratos, ya Elías Tormo en 1912 lo dice, diciendo: son cuadros tan valientes y de tal ambición compositiva que los tuvo que bosquejar el propio Velázquez. Y efectivamente tiene razón, lo ha comprobado la reflectografía infrarroja que hemos hecho hace unos pocos años, ¿no? Esto es el contraste, ¿no? El que os he puesto, cómo Velázquez hace la cabeza del caballo y cómo el ayudante. En estos cuadros colaboró Martínez del Mazo y colaboró un ayudante al que todavía no hemos sido capaces de ponerle un nombre. Y cómo Velázquez, una vez que el ayudante, es decir, bosqueja, pasa el ayudante a trabajar en detalle todo lo que le había ordenado Velázquez, y Velázquez vuelve sobre el cuadro y corrige lo que considera. Y aquí veis cómo la mano pintada por el ayudante ha sido totalmente corregida por Velázquez. A mí me gusta particularmente este detalle, cómo la escarcela de la escayola ha sido emborronada luego por Velázquez, queriendo ocultar todos esos detalles que pacientemente el pobre ayudante había hecho. Por supuesto, aquí, como en muchos cuadros de Velázquez, por supuesto el Inocencio X, la copia que os he dicho, o estos cuadros están calcados unos de otros. Aquí vemos que el ayudante o el propio Velázquez calcó un retrato de Mariana que ya se conservaba, o como Velázquez o los ayudantes calcaron un retrato de Velázquez que ya se conservaba de la reina Isabel de Borbón. O este ejemplo que quizás ya os han puesto de cómo una cosa también extraña, ¿no? El cardenal Segni, donde todo el mundo aprecia que la cabeza pintada del cardenal está hecha por Velázquez, mientras todos los elementos de la composición están realizadas seguramente por Pietro Maria Neri. Bueno, es fácil inventarse una historia con esto, ¿no? Que le pidieran el retrato, que Velázquez dijera que no tenía, con esa flema que parece que ponía un poco nervioso a Felipe IV, o quizás le gustaba.
pero dijo que no tenía tiempo y le dije, bueno, hazme la cabeza, ¿no? Y esto es lo que aparece en este cuadro. Es una cabeza muy típica del Velázquez del segundo viaje a Italia y, sin embargo, a partir del cuello ya Velázquez ha desaparecido. Con respecto a la composición, he cogido el título aquí un poco emblemático es que no lo veo aquí bien, era de Diego Angulo, un libro que tiene cómo compuso sus principales cuadros, que es un libro delicioso, por cierto, y vemos un poco lo que he ido también explicando, ¿no? Cómo Velázquez, desde el primer momento hasta prácticamente Los borrachos, está haciendo, y son palabras también de Jonathan Brown que lo dice, para que no se me acuse a mí solamente, son una especie de bodegones, unos bodegones que, como decía Pacheco, que decía, los bodegones es una pintura menor y tal, bueno, menos si lo pinta mi yerno, ¿no? Que no sabéis cómo los pinta, ¿no? Son cuadros extraordinarios, ¿no? A mí uno de mis cuadros favoritos de Velázquez es este del Aguador de Sevilla, donde ya decía Peter Cherry en la conferencia que un poco el chico del fondo es un poco el José Nieto de las Meninas, ¿no? El personaje que está al fondo. Pero aquí es donde, de alguna forma, está dado el gran paso. Aquí son figuras que tienen volumen por sí solos. Es como una galería casi de esculturas, ¿no? Donde se puede bordear cada una de las figuras. Y todavía más complejo, un cuadro como La rendición de Breda, donde jugando con esas masas de personajes, aún así sigue creando espacios, ¿no? Como el espacio que existe por aquí, el hueco que lo ha creado a través de la luz que incide sobre este personaje. Es un poco como muy impresionante. Estos son los cuadros, pero aquí lo que os quería señalar es este detalle. Estos son los cuadros del Salón de Batallas, del Salón de Reinos, según la disposición del inventario de 1701, que es bastante interesante porque hay como una fila donde, vulgarmente algunos historiadores dicen los pintores viejos y aquí los jóvenes, ¿no? Donde se ha metido Maíno, que podría pertenecer a los antiguos, pero que tiene como un espíritu joven y se ha metido con Zurbarán, Velázquez, Giuseppe Leonardo. Es interesante por el enfrentamiento de unos cuadros con otros y de ahí se ha deducido lo de estas firmas blancas con el que empecé la conferencia, porque las firmas blancas de Velázquez, sin firma ninguna, estaban enfrente de las firmas de Carducho, superhistoriadas, con letras doradas, y podía crear un contraste interesante. Aquí lo que más me llama la atención de esta visión es que Velázquez ha hecho una cosa rara que no ha hecho ninguno, y es que ha alejado a los personajes. Todos los personajes están muy al borde de la composición y Velázquez los ha metido para adentro. La rendición de Breda fue la única batalla en la que se redujo considerablemente la escala de los protagonistas, aumentando así la distancia espacial entre la escena representada y el espectador, algo que era fundamental. El propio Leonardo da Vinci dice que un cuadro hay que mirarlo al triple de distancia del ancho de la pintura. Algo que no podía ocurrir en el Salón de Reinos. El Salón de Reinos medía de ancho 10 metros y había cuadros que medían casi 4,5. No había esa distancia. Es decir, eso era ya un problema de partida, ¿no? Es una sutileza, ¿no? Pero importante, que juega en beneficio de una naturalidad opuesta a la narración teatral y artificiosa de los generales de las demás pinturas, incluso en las de Zurbarán o Giuseppe Leonardo. Fijaros, he extraído a tamaño real un general de Carducho con Spínola, el general representado por Velázquez. Fijaros lo que sucede. Este es el tamaño a escala real, ¿no? Puede verse la radicalidad de la propuesta velazqueña, ¿no? Con respecto a otros personajes. En las radiografías, a simple vista, incluso de las radiografías generales, se ve que la esquina de los cuadros están cortadas. Es algo que ya se sabía, ¿no? Incluso se ve en parte algo invisible, pero se confirmó con las radiografías que hicieron que se hicieron en los años 80 en el museo. Pero al estar cortadas y al conocer los espacios del Salón de Reinos, todas las interpretaciones de
de los retratos ecuestres colocados en los cesteros del salón inevitablemente cortaban las esquinas porque no cabían los cuadros, porque se sabía que la altura de la balconada eran 5 metros con 30. Bueno, en el artículo que escribimos con Javier dimos esta hipótesis. Yo la contaba con emoción, con la emoción del investigador que está penetrando en un tema como increíble, y mis amigos, cuando se lo contaba antes de que acabara, me dijeron: no, hombre, no, eso está en las puertas. Y yo digo: hombre, llevo investigando esto 2 años y ahora me dicen. Pero bueno, estaba bien, porque en el fondo es la evidencia de dónde debían de estar, ¿no? La interpretación, era mucho más compleja la interpretación que hasta entonces se había hecho, y es que el trozo de esquina cortada se había guardado por detrás del cuadro, en un almacén, y cuando los cuadros se retiraron del Buen Retiro y se llevaron al Palacio Nuevo, alguien recordó: oye, vamos a poner las esquinas que retiramos. Era mucho más inverosímil, ¿no? Bueno, en esto precisamente es lo que se está trabajando ahora con la restauración del Salón de Reinos, pero la idea era esencialmente esta, ¿no? Es verdad que cuando se abría, que cuando se accedía al salón por una de las puertas laterales que daban acceso a la balconada, pues se creaba esta especie de trampantojo, ¿no? En que el cuadro se movía un poco. Bueno, los pentimentis, los cambios, las reutilizaciones, ya por ejemplo en esta estáis viendo algo que ya se ve invisible en los cuadros, que son los cambios en las patas de los caballos, y aquí me ha parecido oportuno y me ha hecho especial ilusión traer la fotografía del propio libro de Carmen Garrido, donde es que en Velázquez todos los cambios son significativos y son importantes, y entonces es un poco doloroso traer a colación solo algunos en vez de todos. Bueno, pues en el libro Velázquez, Técnica y Evolución, uno puede revisar cuadro por cuadro los cambios de Velázquez, y algunos son tan significativos. He empezado por el más significativo de todos, que es que debajo de la cabeza de Velázquez, en las meninas, aparece el retrato de lo que parece otra persona. Es un cambio porque las meninas, en parte, tiene sentido porque está Velázquez retratándose entre la familia del rey, ¿no? Y que aparezca bueno, otra persona, pues es un cambio significativo y significante. Esto con respecto a los cambios, con respecto a las reutilizaciones. Aquí veis debajo de la radiografía que aparece otra cabeza. Es el propio cardenal infante que se retrató boca abajo, y que Velázquez, por algún motivo que desconocemos, quizá no le estaba gustando como estaba saliendo el cuadro, le dio la vuelta al lienzo y quedó boca abajo para siempre ese primer retrato. Aquí la cabeza de uno de los borrachos. Fijaros cómo aquí está utilizando el cabo del pincel del que habla Carducho, ¿no? En el tratado, la parte trasera del pincel para rebordear parte de los dedos, o este cambio que se ve a simple vista, como muchos de los cambios de Velázquez. Cuando ya uno los conoce, los va viendo en la pintura, ¿no? Es un cambio que también tiene su importancia, ¿no? Porque está abriendo, está dando cabida al personaje que está detrás, que si no se quedaría un poco ausente de la composición. Este también importante, bueno, los cambios en las patas del caballo, las lanzas más bajas, este es un icónicamente también es importante, o este de también famoso de la cabeza de Vulcano en otra posición, ¿no? Que también se ve invisible. Fijaros cómo aquí se intuye esa cabeza, ¿no? Pero todo esto me lleva a un nuevo concepto de cambio que pienso que ha pasado desapercibido en muchas ocasiones, precisamente por lo evidente que es. No son cambios de composición descubiertos a través de la documentación técnica, sino pequeños cambios con respecto a la realidad de las cosas. Bueno, ya se ha llamado la atención, por ejemplo, de que sería imposible que Felipe IV y Margarita salieran retratados en el espejo de las meninas ese tamaño. A la distancia a la que estaban aparecerían infinitamente más pequeños, ¿no? Velázquez utiliza la realidad a su conveniencia. Fijaros en la cabeza de Vulcano y ¿no? Cómo ha modificado, aquí os pongo las dos, ¿no? Esta es la que yo he modificado en Adobe Photoshop y esta es la real, ¿no? A lo mejor lo que se ha alargado del cuello de forma no natural de Vulcano son 2-3 centímetros, pero lo importante es que se ha deformado la realidad a favor de la expresividad, ¿no? En este caso,
del asombro. Es una cara que parece desencajada, ¿no? O las piernas, fijaros en las piernas de Felipe IV, en este caso, bueno, ya veis otra vez cómo se ven los cambios, ¿eh? Debajo del retrato de Felipe IV aparece, de este retrato de 1628, aparece el Felipe IV de 1624, que a su vez está calcado en el cuadro del Metropolitan. Bueno, estas son las piernas y fijaros estas. Así aparecen ridículas, ¿no? Casi como de una persona el doble de pequeña, ¿no? A este tipo de cambios sutiles pero importantes, la realidad, esta es la que yo he modificado y esta es la real. A este tipo de cambios sutiles pero importantes hay que darle una explicación teniendo en cuenta aspectos técnicos, por ejemplo, los calcos, aspectos visuales o decorativos, ¿no? De dónde se va a colocar el cuadro. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido que tenía muchos problemas el cuadro, el caballo de Margarita de Austria, el Salón de Reinos, pero es unas extrañezas que desaparecen cuando el cuadro se cuelga a una altura a la que nunca está expuesto, que es a 1,45 m, que es posiblemente a lo que estaba expuesto en el Salón de Reinos, o la panza del caballo de Baltasar Carlos, por poner un ejemplo incluso más famoso. También hay que tener en cuenta aspectos pictóricos, ¿no? De expresividad narrativa, como en el caso de Vulcano, o de moda, ¿no? La elegancia de las piernas finas, como en este caso, ¿no? También se podría pensar, ¿no? Esto lo voy a decir muy brevemente. A través de los cambios de composición en las hilanderas, bueno, planteé recuperar la hipótesis desechada desde que Angulo la dio por primera vez en 1948, que era que la escena primera de las hilanderas también representa el asunto mitológico. Es algo que ahora todos los historiadores han desechado, pero en la radiografía y en la reflectografía hay una serie de cambios de composición que indican que Velázquez trabajó intensamente esa zona. Y son cambios de tipo significativo. Por ejemplo, esta personaje estaba mirando antes de frente, ahora está mirando a este personaje de aquí, y a mí me llevó a proponer una visión de la historia narrativa de Ovidio que no se había tomado en cuenta hasta entonces, que era que la anciana, la diosa disfrazada de anciana, va a avisar a Aracne de que no se enfrente con la diosa. A lo que Aracne dice que ella vence a la diosa y tal, y entonces ya luego viene el enfrentamiento. Y este, por ejemplo, que es un grabado que se parece, es precisamente el grabado que vienen en dos de las ediciones que los historiadores, de manera independiente, piensan que pudo tener Velázquez en su biblioteca, porque se sabe el inventario de los libros que tenía, ¿no? Que es la de Ludovico Dolce, de Venecia, de 1568, y la de Metamorfoseos, que es la traducción del licenciado Viana, de 1590, creo. Y fijaros cómo, bueno, pues incluso si esta fuera realmente Palas Atenea, incluso estaría permitido imaginar que la famosa rueca simbolizara el escudo de Atenea, ¿no? La égida de la diosa. Aquí acabamos excediéndonos un poco del tiempo y dejando en el tintero tantas cosas, ¿no? Se podría hablar eternamente de Velázquez, lo decía Javier Portús, con respecto precisamente a las meninas en la película documental El Cuadro, ¿no? Dice, Velázquez ha sabido ser lo suficientemente ambiguo como para que sigamos dándole vueltas al significado de sus pinturas toda la vida. Impresiona ver al final de este trayecto estas dos imágenes, estos dos detalles a los que separan casi 40 años. Distinta tela, distinto aparejo e imprimación, distinta manera de entender el retrato, uno como vera efigie de una, bueno, entendían las monjas seguramente del convento de las Clarisas de Sevilla, que era una santa, ¿no? Que se iba a Filipinas a fundar un convento y que nunca más la volverían a ver, ¿no? Y es más, en la inscripción que aparece abajo, diga, esta es la vera efigie, ¿no? Era como... Y esta encantadora cara de una infanta en el retrato más insospechado de una familia real que se haya pintado nunca. Un técnico estudia estas dos imágenes técnicamente con las radiografías y sería imposible que llegara a la conclusión de que las hizo el mismo artista. Pero el mismo artista uniendo, abrazando estos dos mundos. La historia de Velázquez, más que la gloria de un hombre, representa el triunfo de la pintura.
Y este se hizo en gran parte gracias a ese milagro indiscutible, imposible y sencillo, llamativo a la vez que silencioso, de su técnica. Muchas gracias.